¿Cómo están? Seguimos en un nuevo capítulo de estos podcasts que hemos diseñado junto a Innova Summit y CNN Chile para profundizar en el trabajo de innovación corporativa que se está desarrollando en la región en el contexto del desarrollo precisamente del Innova Summit en su edición 2024. Y con el agregado además este año también del desarrollo de los Innova Awards, que lo que buscan es destacar precisamente aquellas experiencias de innovación corporativa que en distintas partes de la región, en Latinoamérica, están trazando un camino sobre cómo se puede desarrollar este sector, cómo se pueden integrar los mundos de las startups junto con el mundo corporativo, cuáles son las buenas prácticas, qué casos de éxito han sido relevados en esta premiación. Y vamos a conversar con uno de los ganadores. Ha sido Flecha Amarilla, la empresa que se llevó el premio en la categoría Starter, en el mejor programa de innovación abierta en Latinoamérica. Jorge Cervantes de Flecha Amarilla está con nosotros. Bienvenido, Jorge. Gracias, Sebastián. Gracias por estar con nosotros. Felicitaciones por el premio. Pues mira, ¿qué tal? Muy emocionados, muy contentos, ¿no? Una grata sorpresa. ¿Sí? Sí, no lo esperábamos, honestamente. ¿En serio? Sí, claro. No era. Qué modesto, Jorge. No, es en verdad. No, la verdad es de que no lo sabíamos y bueno, el equipo muy contento, muy emocionado porque ha sido un esfuerzo muy interesante y recibir este reconocimiento desde México acá en Chile pues es sin duda muy gratificante. Sí, muy interesante por la experiencia que han tenido ustedes. Cuéntanos un poco sobre la forma en la que Flecha Amarilla ha desarrollado su programa de innovación corporativa. ¿Qué es lo que han hecho, Jorge? Mira, somos una empresa de transporte de más de 90 años, ¿no? Y entonces es una industria muy tradicional y conscientes de que el modelo de negocio se está transformando y que los márgenes cada vez son estrechos, más estrechos. Estamos muy claros de que tenemos, por un lado, eficientar el negocio y por otra parte, diversificarnos, porque de alguna forma tenemos que, decimos en México, no poner todos los huevos en una canasta, ¿no? Entonces tenemos que buscar alternativas, de buscar fuentes de ingreso y de retorno en otras modalidades. Bajo esta tesitura, lo que hicimos fue, bueno, ¿qué más pudiéramos hacer? Y no solamente pensar en nuestras capacidades internas, sino también ver afuera qué estaba pasando y buscar ese apoyo, ¿no? Y justamente es donde conectamos con los emprendedores. Y ahí diseñamos a través de Blue Box, una metodología, un acompañamiento, donde creamos una oficina de innovación, un departamento de innovación que le hemos denominado el Yellow Hub, por hielo de amarillo y Hub de innovación. Y a partir de ahí hemos hecho esta iniciativa de buscar alianzas estratégicas, ¿no? En ese sentido. Cuéntanos, Jorge, sobre el desarrollo del proceso de selección. ¿Cómo logran ustedes identificar primero algunas oportunidades en el mercado y cómo logran ustedes luego hacer ese acercamiento con aquellos startups que pueden darles alguna solución a un problema específico que ustedes han buscado? Sí, mira, ¿cómo se desarrolla ese proceso? Identificamos nuestros puntos de dolor internos que tenemos. Bueno, ¿qué necesitamos resolver? ¿Qué necesitamos atender hacia el core del negocio? Entonces, una de las tesis es busquemos alternativas que nos vengan a fortalecer, dar una mejor experiencia a nuestro usuario, a nuestro cliente, que principalmente es el transporte, pero también las otras diversificaciones que hemos incurrido, que nos permite, además de una mejor experiencia del cliente, optimizar nuestra productividad o rentabilidad, que son los costos, ¿no? Y finalmente la toma de decisiones, que nos permite como empresa tomar mejores decisiones más asertivas. Bajo estas líneas de pensamiento, lo que hacemos es buscar esas empresas o esos emprendimientos que vengan a colaborar con esto. Entonces hacemos un scouting en primera instancia. Tenemos hoy en día, en estos 2 años prácticamente, hemos monitoreado más de casi 130 compañías, startups, de las cuales hacemos un proceso de búsqueda, de selección para tratar de ver cuál encaja mejor, cuál es el mejor fit con nuestras necesidades. No solamente en la parte core, ¿no? Porque es la parte principal. También buscamos qué está en la parte adyacente o cercana. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? Por ejemplo, cosas que no necesariamente están vinculadas con el transporte, decimos internamente en la empresa. Busquemos cosas que no vuelan a diésel, ¿no? Entonces, estamos buscando temas en el tema de alimentos, por ejemplo. En este journey del cliente, en este viaje del cliente, ¿qué otras cosas requiere nuestro usuario? Estamos bueno, requiere alimentación, requiere hospedaje, ¿no? Y entonces, además del boleto, del ticket del autobús, pues, ¿qué otras cosas? Entonces, bueno, en esta parte, incluso casualmente estamos cerrando en Chile una alianza estratégica con
GIN, que es Gastronomía y Negocios, que tiene las marcas como Tommy Beans, como Doggies, como Barrio Chicken en Chile. Entonces estamos llevando esos alimentos, esta estructura de franquicia hacia México, ofertándole estos valores. Entonces en la parte adyacente, ¿qué otras cosas estamos buscando complementar en esta parte? Incluso en la parte disruptiva, cosas que no tienen ni siquiera que ver en este journey del cliente, pero vemos oportunidad de negocio y también estamos buscando en esas 126 startups. Qué interesante eso que menciona Jorge, porque pueden detectar oportunidades en sectores que quizás no están dentro del core de negocio, ¿no? ¿Cómo logran hacer esa identificación para que les haga de alguna forma sentido y se adapte a la estructura también de empresa que tiene Flecha Amarilla, para que esto no parezca, digamos, una búsqueda al azar en el fondo de sectores? Mira, yo creo que Blue Box ha sido un aliado estratégico en esta parte, o sea, porque nosotros ya habíamos empezado, incluso hicimos nuestros primeros pininos, ¿no? De hacer estos procesos. Fracasamos, invertimos tiempo, dinero, talento y no necesariamente tuvimos un final feliz. ¿Qué decidimos? Acompañarnos por profesionales. Entonces, esta parte, este acompañamiento a través de una metodología nos ha venido a tener más claridad, más certeza de cómo vamos avanzando. Y es la forma en que hemos venido trabajando, ¿no? Acompañados por un profesional que nos viene asesorando en el camino. Jorge, y el desarrollo de esta área de innovación corporativa, ¿cómo ha sido para ustedes la experiencia? ¿Se han encontrado con muchas dificultades internas, por ejemplo, para poder desarrollarlo? Porque finalmente una empresa viene con cierta inercia también de las formas en las que has hecho, y una empresa grande como Flecha Amarilla, exitosa, ves un camino hacia atrás y dices, bueno, ¿por qué voy a buscar otros caminos si el que ya tomé me ha dado tantos resultados? Y eso internamente quizás también es difícil de romper. ¿Cómo lo han trabajado ustedes? Creo que el tema de verlo por un proceso de convicción es importante hacerlo, pero no ha sido fácil, ¿no? Cuando uno ya ve las amenazas que hay, cuando ves empresas que están en el mercado y que van directo contra tu modelo de negocios, cuando dices, bueno, si no lo hago yo, alguien más lo va a hacer, ¿no? Entonces, cuando ya ves tocando la puerta a la competencia y a modelos disruptivos, en nuestro caso, por ejemplo, Flixbus, ¿no? que es un modelo totalmente disruptivo, donde te ofrece un modelo de negocio que rompe con los paradigmas de siempre, es cuando dicen, bueno, oye, tenemos que hacer algo diferente. Y entonces, cuando ya hay un convencimiento, ¿no? En donde hay que apostarle a estos procesos, porque si no, te pueden sacar. Y tenemos muchos ejemplos muy tradicionales en el tema de negocios, ¿no? Como un Kodak, por ejemplo, haciendo una analogía. Por ejemplo. ¿No? Que efectivamente se resistió a aceptar otros modelos digitales de fotografía y hoy sabemos la historia cuál es. Entonces, queremos evitar eso. Y esta parte ha sido un proceso permanente de concientización hacia nuestros directivos, a nuestro consejo, a nuestros accionistas, para que estemos dispuestos a apostarle este tipo de... ¿Y les costó convencer a los directorios, por ejemplo? Yo creo que es un proceso permanente, ¿no? No es un blanco y negro, es un proceso continuo, ¿no? Porque en la medida en que tú vas tomando determinaciones de apoyar este tipo de iniciativas, invertir o de hacer los procesos de scouting, pilotajes y demás, pues queda la sensación de que en el cortoplacismo, decir, bueno, ¿y esto cuándo va a dar resultados? ¿Y cuándo me va a dar un dividendo? ¿No? Entonces hay que tener paciencia, hay que tener resiliencia. Este tipo de foros confirma que es una carrera, es un maratón, no es una carrera de 100 metros, ¿no? Claro, exactamente. Ahora, quizás no es tan sencillo conseguir esa respuesta de tus stakeholders, ¿no? Sobre todo los accionistas que piden resultados, dividendos, están preocupados de la última línea en algunos casos, en fin. ¿Cuál sería tu mensaje hacia esos stakeholders con los que ustedes también tienen que relacionarse? Yo creo que el principal es o cambias o mueres, ¿no? Porque creo que es fundamental, ¿no? Pero yo creo que en una medida un poquito más suave hay que darse cuenta de otras cosas, otras realidades que están pasando en el mundo. Hay que sensibilizar. Un proceso de formación es importante a nuestros consejeros que sepan que estas cosas están sucediendo no solamente en la industria del transporte en general y cómo hacer esta sinergia con otras iniciativas. Entonces, un poquito es la formalización de procesos educativos que vayan abriendo ojos a nuestros accionistas, ¿no? Por otra parte, me toca más en la posición que tengo dentro del grupo habilitar, ¿no? En la ejecución al equipo de trabajo. Entonces, cómo motivar hacia el talento joven que esté
incorporarnos a la empresa, de que vea que es una empresa que está echada para adelante, que hay oportunidades de crecimiento, de que hay oportunidades de crecer. Y entonces en esta parte es así como el catalizador entre el grupo de accionistas y la parte del equipo para poder estar, digamos, cristalizando estas iniciativas, claro, ¿no? Jorge, ¿y cómo definen las áreas en las que están poniendo atención? ¿Tienen algunos ejes específicos en los que buscan oportunidades? Cuéntanos sobre eso. Fundamentalmente es que él agrega valor a nuestro core del negocio, que es el transporte. Entonces, bueno, por ejemplo, hablando ahí temas de cómo optimizar data, ¿no? Para poder optimizar los autobuses, el uso de los autobuses. Es un CAPEX importante, entonces lo que tenemos que cuidar ahí es qué tipo de autobús, qué me da mejor rendimiento, qué me ofrece más confort a mi usuario, qué me ofrece más seguridad en la parte del pasajero para evitar algún accidente y en caso de tenerlo que tenga una protección. Entonces, data que me permita tomar mejores decisiones, ¿no? Okay. En esa parte. Entonces, inteligencia artificial evidentemente está ahí. Temas de personalización es otro factor importante, como le hago un traje a la medida a mi usuario, ¿no? Que yo sepa, digamos, ser el tipo Netflix, ¿no? Haciendo la analogía en el tema del transporte, que yo sepa de dónde se mueve, de dónde sale, a dónde va, en qué horario, con qué frecuencia, perfecto, qué asiento toma, qué le gusta tomar. Ese tipo de saber quién es mi cliente, no solamente saber que es un pasajero más, sino que es Jorge Cervantes el que viaja conmigo y sé sus preferencias, una atención personalizada. Es otros elementos que buscamos, como tener un diferenciador en el mercado de lo que la competencia no está haciendo, pero que yo tengo esta posibilidad de hacerlo, ¿no? Son algunos ejemplos de lo que te podría decir, ¿no? De acuerdo. Pero eso también está determinando aquellas nuevas oportunidades de negocio que les permitan diversificarse también, porque lo que tú mencionabas, por ejemplo, tenía que ver con el negocio de transporte propiamente tal, pero también determina otras áreas específicas o tienen determinadas otras áreas específicas en las que ustedes quisieran invertir. Sí, las tenemos definidas hoy en día. Okay. Hoy tenemos 4 verticales adicionales al core del transporte. Una de ellas es lo que te comentaba, el tema de gastronomía. Si mi usuario requiere alimentación, pues bueno, ¿qué le puedo ofertar? Entonces ahí tener franquicias con un estándar de calidad de alimentos sano o bien estructurado, que le dé confianza, que inspira que él puede tomar un alimento. Entonces es tener qué oferta de alimento, pero además cómo integro esa oferta de alimento al proceso de viaje. Okay. Entonces, desde que va a tomar un autobús, que sepa que si llega a un punto puede contar con ese alimento, que lo puede pedir a bordo para poderlo consumir en el trayecto de viaje. Hospedaje es otro ejemplo de ello. Sí. Sé que eventualmente tiene que llegar a un punto, tiene que descansar, que requiere un servicio de un baño, de un descanso, en fin. Entonces, ¿qué le puedo ofrecer y que tenga a la mano un servicio complementario? Perfecto. Entonces, vamos buscando en el ecosistema qué herramientas o qué ideas pueden ir implementando esta experiencia completa del cliente. Jorge, ¿y cómo ven ustedes a las contrapartes, a aquellas startups con las que pueden trabajar eventualmente y donde se puede generar colaboración? ¿Cómo ven el ecosistema, en el caso de ustedes principalmente en México? Yo creo que hay una sinergia interesante, hay un apetito. Ellos nos ven como un corporativo en el cual tenemos un mercado cautivo, ¿no? Transportamos cerca de 7 millones de pasajeros mensuales, ¿no? Y entonces, bueno, pues hay un mercado que atender, ¿no? Y muy grande. Ellos ven un potencial y nos ven, bueno, pues tenemos más de 3,000 autobuses operando. Por ejemplo, startups de mantenimiento, ¿no? De temas de rendimiento de combustible, monitoreo de neumáticos. Y entonces nos ven como un mercado interesante con los cuales ellos pueden trabajar. Y ¿no? Entonces ven valor que les podemos aportar desde la parte corporativa a estos emprendedores, sí, y nos ven como un referente también, porque eventualmente si Flecha Amarilla llega a contratar sus servicios, a operar sus tecnologías, pues para ellos es también como un estandarte que usar. Por supuesto. Pues ya puede ir con otras empresas. Y eso nos ha permitido con algunas de estas tecnologías ya salirnos de México. Entonces tener ya oferta de software as a service en Colombia, en Brasil, qué interesante en Chile, eso. en Europa mismo. Entonces voltean a ver qué estamos haciendo y entonces somos un referente y eso nos da mucho. De acuerdo. ¿Y crees tú, con la experiencia que han tenido en Flecha Amarilla, que ha habido un cambio en ese sentido en la forma en la que se relacionan las startups con los corporativos en esta estrategia de colaboración y de cooperación entre ambas partes? Te lo pregunto por las diferencias de historia, de tamaño, porque eso también requiere quizás ver la cancha en la que están jugando los negocios de otra forma. Sí, yo creo que hemos aprendido y hoy el tener, digamos, a Blue Box como un intermediario en el proceso ha favorecido bastante, porque nos cuesta trabajo mover
el buque como corporativo, ¿no? Y a veces no le damos la importancia que necesita un emprendedor, porque somos muy rígidos, porque somos muy burocráticos en los procesos de decisión. Ellos, al contrario, tienen otra dinámica totalmente diferente. Y me parece que el que Blue Box esté en la parte mediando este proceso, hoy en día las empresas, los startups nos ven como una empresa seria, saben que hay un proceso que es confiable, que hay una metodología y que eventualmente saben que pueden o no calificar para alguna iniciativa, ¿no? Pero al menos se sienten confiados de que hay un proceso serio que respalda lo que estamos haciendo, ¿no? Y eso nos da mucha confianza. Jorge, gracias por haber estado con nosotros en este podcast de Innova Summit y CNN Chile. Al contrario, Sebastián, muchas gracias. Vale.